Bueno, ya está con nosotros, es un gusto recibirlo al profesor Arturo Borges para hablar sobre en la habitual columna de seguridad vial y en este caso hablaremos sobre los nuevos controles de velocidad que realizará la Intendencia en los accesos, de qué manera esto puede mejorar la circulación en la ciudad. También vamos a profundizar en la campaña Seguro de Cero, campaña de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que tiene la perspectiva del 24 de agosto, pero que obviamente se aplica para todos los días. Profesor, como siempre es un gusto recibirlo. Bueno, el gusto es mío. Gracias Danilo, Lorena, Humberto. ¿Cómo Buen están? día, ¿qué tal, profesor? Bueno, empezamos por los controles, ¿le parece? De seguridad en la zona metropolitana. Bueno, sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, asistimos a una especie de anuncio a medidas que se van a tomar con respecto de la velocidad, que nos pareció realmente muy bien, porque es a partir de un diagnóstico que se hizo en función de qué lugares nosotros teníamos más problemática el tema con la velocidad asociado a eso. Y para nosotros es realmente algo muy importante. Primero porque hace muchos años, y esto no es un tema de soberbia ni nada por el estilo, que venimos diciendo que la velocidad era uno de los elementos más importantes que deberíamos haber atacado desde la primera ley de tránsito. Desde el año 2007 para acá deberíamos haber apuntado a un tema que es crucial, que es el eje quizás de todas aquellas muertes violentas que hay. Hablamos de la velocidad excesiva. Y el control de la velocidad, y en aquellos momentos desde que estábamos acá en este medio haciendo campaña, en eso decíamos que una de las medidas más importantes y que se podía mensurar, es decir, se podía conseguir saber si el resultado era efectivo, era colocar radares. Esto hace 5 o 6 años atrás. Hoy, bueno, por fin vemos que a partir de este diagnóstico se apunta a un elemento que es un eje fundamental, porque además asociado con otras cosas como la distracción, el alcohol, la fatiga, el cansancio, ¿verdad? Tanto físico como psíquico, es un vector, es un cóctel fatal. Mucha gente cree que la velocidad es un elemento inherente a lo que tiene descrito en el cuentakilómetro. Y la verdad que muchas veces leer el cuentakilómetro, si uno se fija en el tope que tiene, es un inductor a cometer un error, una imprudencia, una negligencia o quizás también una impericia. Porque cuando andamos a mayor velocidad, todos aquellos elementos en que el individuo debe resolver frente a un escenario que es espontáneo, que sea negativo, a mayor velocidad tienen menos control de la situación. Ahora, esto que usted describe se ocurre a lo largo de todas las rutas nacionales, donde hay más gente, obviamente en mayor medida, pero solo se ha podido concretar en el acceso a Montevideo. Bueno, pero es un comienzo. Esto es algo importante de lo que tú decís, Lorena, porque venimos del interior y mucha gente nos ha dicho, bueno, pero esto de la velocidad, ¿se va a hacer a nivel de todo el país? Bueno, por ahora es una decisión de la Dirección General de Movilidad Urbana. Claro, pero lo hizo Maldonado con buen resultado, ¿eh? Por ejemplo, lo hizo Maldonado con buen resultado en el acceso a Punta del Este y también en la ciudad, y les ha dado buen resultado. Sí, en la parte de Solanas también. Sí, exacto. Pero es que es fenomenal. En el mundo entero hay dos elementos que son medibles y que han dado resultado para pacificar el tránsito. Uno ha sido el radar y la otra la licencia por puntos. Entonces, ¿es decir que nosotros ahora con el tema del radar vamos a solucionar el problema que tenemos totalmente con el tránsito? No, la verdad que hoy el tránsito es un sistema y un problema en busca de la solución. Pero una de ellas es el control de la velocidad. Ahora, mucha gente que entiende que el radar o fomentar el radar es un tema fiscalizador. No, señor, harán dinero con aquellos que son incumplidores, pero conmigo o con mucha gente el radar no va a hacer dinero. ¿Por qué? Porque si uno cumple con lo que es la normativa, evidentemente que claro, el factor de prevención es el que hace uno actuar. Hay que decir que son 5 radares móviles que van a estar puestos en las rutas nacionales de ingreso a Montevideo, tanto por el oeste como por el este, y que ya están trabajando, pero midiendo, ¿no? Claro. Lo van a comenzar a multar. Ahora son testeos, digamos. Exactamente, multan a partir del 19 de agosto, confirmaba el director nacional de Policía de Tránsito. Exactamente, es así. Y hay algo que también hay que a veces mencionar.
Nuestro amigo Pablo Itamuzú dijo que había 10 kilómetros de tolerancia por encima de esas velocidades y que se podría quizás andar. Cuidado con esto, eso es una tolerancia política. Todavía no sabemos si va a ser una resolución, hemos hecho la consulta a UNACEP no tiene la menor idea de cómo es, pero es una acción administrativa donde le va a permitir a aquel conductor desprevenido que en algún momento supere determinado margen que quizás pueda llegar a los 10 kilómetros, es decir, que se anda a 45 a 55. Pero eso jurídicamente no es defendible. En el supuesto de que si hay un accidente y tenemos un herido o un muerto y tú venías a 55 kilómetros por hora y yo tengo que hacer la pericia, te voy a reclamar civil y penalmente. ¿Por qué? Porque el exceso de velocidad es un elemento dentro de lo que es la siniestralidad con repercusiones tanto de heridos como de muertes, una acción penal directa. Profesor, y para poner ejemplos concretos, los límites de velocidad que hoy, por ejemplo, están establecidos en la zona de la ruta perimetral, la ruta 102, los accesos a Montevideo, que es donde se va a estar haciendo este tipo de fiscalización. ¿Hoy esos límites de velocidad están bien o a partir de esta fiscalización electrónica con radares que se va a hacer, habría que revisarlos? Desde el punto de vista normativo, toda la parte de la 102 está marcado muy bien, el 75. O sea que ese límite de velocidad está bien. Exacto. Por ejemplo, hay un tema hay una zona que nos llamaría la atención, que nos llama un poco la atención. Nosotros tenemos toda la zona del puerto, desde la Escollera Sarandí hasta los accesos, eso es jurisdicción nacional. Pero ¿dónde está anunciada la jurisdicción nacional? A partir de la Escollera. Pero si tú entras por Boulevard Artigas a los accesos hasta que llegás al semáforo donde está el Trócoli, sí, no hay una velocidad marcada. Y la gente anda a una velocidad que quizás es superior a la que realmente el sentido común ameritaría. Y es una zona donde tenemos todos los meses un accidente grave. Frente al ANCAP, viene a ser el kilómetro 3 y 4. Pero el que entra por Boulevard Artigas no tiene un cartel indicador que le diga, bueno, esto es jurisdicción nacional, la máxima es 90, no es necesario tenerlo marcado, pero nosotros creemos que ahí habría que poner un cartel de menor velocidad, porque estamos dentro de la ciudad. Y cuando pasamos los semáforos y entramos a la ciudad, nosotros entramos ya en una zona poblada. Por lo tanto, si bien es jurisdicción nacional, creemos que los 60 que están marcados a partir de que se divide Boulevard Artigas hacia la Rambla, hacia el puerto, debería ser ya 75 desde el Trócoli hasta ese lugar de lo que sería Capurro para disminuir la velocidad, porque la gente viene con el tema de a dónde llegar. Y esto sucede con harta frecuencia. Estos valores que mostramos en pantalla son valores técnicos, son números técnicos, pero es de velocidad máxima. ¿Cuál es la mínima? La mínima queda a nivel subjetivo. Sí sabemos nosotros que hay una normativa que en la velocidad máxima en ciudad es 45 kilómetros por hora y en carretera es 90. Tanto 60, 75 como 110 son excepciones y las excepciones siempre deberían estar marcadas. ¿Está claro? Es decir, yo no necesito entrar en un barrio, en una zona de una ciudad y si no tengo marcada, la máxima es 45. Entro en la ruta, no tengo velocidad marcada, es 90. Sí hay que marcar las excepciones. Pero dentro de estas velocidades, esa tolerancia que se da, que es una tolerancia política y administrativa, más vale yo tomaría con pinzas. Es una ventaja que nos da por aquello de que a lo mejor el radar está descalibrado. Por la calibración del equipamiento, tanto del radar como del velocímetro del vehículo. Exacto. Pero uno tiene que manejar preventivamente, ajustarse a la normativa, porque si no ponemos cartel de 55, 70, en lo de 75, 85. ¿Para qué vamos a poner esos carteles? Y esto es lo que hay que respetar. Y hay un elemento fundamental. Los jóvenes, sobre todo, y nos vamos a dirigir a ellos porque son los que pueden cambiar el futuro en esto, debemos de saber que el siniestro de tránsito, el herido, el accidente y el muerto le cuestan a nuestro país más de 1.500 millones de dólares por año. Esto no sucede en ningún otro ámbito. No sucede en la pesca, no sucede en la construcción, no sucede en la metalúrgica. Esto sucede en el sistema del tránsito. Un fenómeno vivo que nos hace cada día más pobres. Arturo, nos quedan muy pocos minutos y fue el lanzamiento de Seguro es Cero de cara a la Noche de la Nostalgia. Me gustaría abordarlo. Y la insistencia con la que se trabaja en este concepto de consumo de drogas, aunque los controles
la parte legal todavía no está definida del todo. Sin embargo, el 6% de la siniestralidad está marcada por el consumo, ¿no? Y se insiste en esto y quizá no tanto en la velocidad. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? Bueno, son dos cosas distintas. Para nosotros es muy importante ir al cero alcohol, porque es un elemento de actitud, una conducta, como también referirse a lo que significa mezclarlo con la conducción. Es incompatible totalmente. Eso ya lo vemos. Pero ya en el miércoles, en la columna anterior al 24, nos vamos a referir exactamente a eso. totalmente qué significa Bien. una sola gota de alcohol en el organismo humano. Perfecto. Pero en cualquiera de las dos cosas, y quiero, si me permitís terminar con esto, con el costo que tiene esto, mucha gente cree que el costo mayor que tiene nuestro país puede ser el herido, la convalecencia o mantener al individuo. Claro que hay medidas paliativas que el Estado nos ofrece para esta problemática, que es el sistema sanitario, ¿verdad? Y aquellos elementos donde uno recurre después de una lesión. Pero, y no se tome como un comentario frívolo. ¿Cuánto le cuesta un muerto joven al Uruguay? ¿Cuánto? Y esto quizás es algo que no ha llegado a la población todavía a realmente entenderlo. Si nosotros un joven, desde que nace hasta los 18 o 20 años, nos tiene un costo que por alimentación, educación y salud anda superior a los $100.000, si el individuo entre los 18 y los 20 años se muere, perdemos la recuperación de todo ese producto que invertimos en él. Ausentismo, pérdidas por no producir para los que vienen creciendo. Quiere decir que a lo mejor los convalecientes son, en cierta medida, igualar a lo que perdemos por un muerto. Un muerto en el Uruguay le cuesta muchísimo. Y el poder político tiene que tratar de convencer al poder social de que el elemento en el tránsito fundamental es la formación, es la educación. Necesitamos formar al conductor, formar a la sociedad en su conjunto, formar al personal inspectivo, que en el Uruguay tiene unas dudas tremendas de cómo se debe fiscalizar. Inclusive, dentro de esta política, nosotros hoy todavía no tenemos 19 exámenes unificados en su criterio como se deben de tomar. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta no solamente el dolor que causa tener un herido, un mutilado, una silla de ruedas y un muerto, sino que también, por otro lado, y no es nada menor, la pérdida que se le produce al país por no controlar lo que debemos controlar. Profesor, como siempre, muchas gracias. Quedamos a la espera entonces de esta próxima columna. Como siempre, un placer tenerlo en la mañana de Arriba Gente. El gusto es mío, por favor. Cerramos por aquí la columna del profesor Arturo Borges en la mañana de Arriba Gente.